Saludos, estamos en una nueva edición de Hablemos Claro de Salud. Hoy tenemos un invitado muy especial, él se llama César Caballero, es el director, gerente y fundador de una de las firmas más importantes en Colombia y América Latina sobre investigación, cifras y conceptos. La última encuesta polimétrica dio unos resultados muy interesantes y con él vamos a conversar de estos temas. Pero antes, César, bienvenido al programa. Ricardo, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar contigo, además, después de tanto tiempo, de verte a ti como figura pública y de poder interactuar. Entonces, muchas gracias. Ahora la figura pública eres tú. César Caballero, aquí encontré algo y con esto quiero saludarlo con mucho cariño. César Caballero es exdirector del DANE, pero aquí encontré algo muy interesante que quiero leértelo. Dice él: vengo de una familia cundiboyacense de orígenes muy humildes. Mi abuelo materno fue vendedor de lotería, el paterno analfabeta, pero con el tiempo logró hacerse sastre. Cuando nací, mi papá estaba terminando su carrera de arquitectura en la Gran Colombia, estudiaba de noche. Hacía acarreos a Corabastos. Recuerdo que lo acompañaba con el subsidio de la 26 en un Plymouth azul en el que llevaba sus mercados. Esa es tu familia, ese es tu origen, ese es tu... ¿Estudiaste en Gran Bretaña? Sí, yo dos cosas. Ese Plymouth pesaba, porque tocaba emprenderlo empujado a veces. Yo vivo orgulloso del origen que tengo. Yo soy de una familia que nunca hubo hambre, pero nunca hubo opulencia. Sí. Y estudié en el Colegio Cafam, del cual soy orgulloso bachiller. Luego estudié en los Andes y pude estudiar en Oxford. Sí. Y ahora estoy haciendo el doctorado, estoy tratando de terminarlo en la universidad. ¿Un doctorado en qué? En Ciencias Sociales Humanas en la Universidad Javeriana, haciendo una autocrítica. Entonces, yo creo que soy uno de esos pocos ejemplos, no sé si pocos, pero ejemplos de la sociedad colombiana donde a través de la educación, del trabajo y de tratar de tener buenas relaciones, uno puede ir surgiendo. Yo hoy estoy en condiciones que nunca me imaginé tener y creo que yo vivo muy agradecido con Colombia y creo que este es un país que necesita incluir más la gente y me encanta siempre reconocer que vengo de un lugar donde nunca hubo opulencia, pero siempre hubo sueños de vivir en un mejor país, entonces eso me encanta. Gracias. Con César vamos a hablar. Hace 2 semanas, hace poco tiempo, se publicó la encuesta polimétrica. Noviembre de 2022. Es una encuesta muy interesante, hecha por la firma Cifras y Conceptos, cuyo elemento central, uno de los elementos centrales es que es una encuesta, César, hecha entre votantes, o sea, gente que manifestó que votó en las últimas elecciones. Mire, la historia es nosotros... ¿Cuál es la historia de Polimétrica? Sí, en el 2011, mi firma estaba apenas, la fundamos en el 2007, perdón. En el 2011 empezamos a tratar de tener un producto propio. Yo siempre he visto el Invamer Pol, que es de Invamer, que viene como desde el 92, 93, y lo veo con envidia de la buena. Es decir, eso es un buen producto, es una serie histórica larga. Entonces nosotros diseñamos un producto que tenía que ser diferente. Primera característica, hacemos encuestas cara a cara. Presenciales. Presenciales. Cara a cara en las casas de las personas, no en la calle, en las casas. Segunda característica, la hacemos en 4 ciudades, la hemos hecho siempre en Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla, y dependiendo de cómo estén las cosas, a veces más ciudades o a veces menos. Y lo siguiente es que definimos una cosa que hoy ya es un estándar de mercado, pero en ese momento no se hablaba. Los encuestadores en el año 2011 encuestaban a todo el mundo, sí, con una tasa de abstención del 50%. Sí. Yo dije, no, venga, nosotros tenemos que preguntarle la opinión y hacer un diferenciador, y empezamos a hablar de los votantes activos. ¿Que cómo los definimos? Lo primero es que le preguntaba a la persona si tiene inscrita la cédula, si ha votado y si sabe dónde la tiene inscrita. Si nos dice las 3 cosas que sí, decimos que es un votante activo. Si nos dice que no, le agradecemos y ahí termina la encuesta. Porque se supone que es la gente que está más enterada. ¿Qué significa para una encuesta que el universo sea entre votantes? Que son las personas que les interesan más los temas de opinión pública, que son las personas que leen más, de alguna manera que están más interesados en las discusiones. Voy a darte un ejemplo. Yo creo que la opinión pública significa cuando un tema está en el desayuno o en la comida de las familias, cuando la gente habla de estos temas. Yo en estos días estuve caminando por la Séptima con mi hijo
y él pidió comprar uno de esos carritos que venden un vendedor ambulante. Y cuando estaba yo negociando, de pronto los que estaban al lado estaban hablando de la tributaria, ya aprobada. O sea, de la reforma tributaria. Y uno le estaba explicando al otro, ya ven como 4, y entre ellos se estaban explicando. Algunas personas dicen que es un tema muy complejo, no, la gente entiende más de lo que uno se imagina. Y parte de lo que tenemos en Cifras y Conceptos es un instrumento que es Polimétrica para tratar de ver qué es lo que la gente está conversando en su vida cotidiana. Polimétrica, 12 años haciendo la encuesta, aún en pandemia. Se ha vuelto referente nacional. En pandemia sí la hicimos telefónicamente. Obvio, sí, eso nos pasó a todos, sí. Todos nos quedamos en la casa. Se ha vuelto Polimétrica un referente para debates fundamentales no solo de favorable y desfavorable del gobierno, sino de temas fundamentales como los que están hoy sobre la agenda, temas de reforma, salud, pensiones, laboral, etc. Me llamó la atención este primer resultado, César. 44% de los encuestados manifestaron ser de centro, 30% de izquierda, 26% de derecha. ¿Este es el fin de la polarización en Colombia? ¿Los extremos menores que el centro? No, aquí yo lo que creo es que es un declive de la derecha en Colombia. Para darte una idea, en 2018, esa pregunta, la respuesta era 46% de derecha. Y hoy 26%. Y 14% de izquierda. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? El centro se ha restringido un poquito, no mucho, pero el centro es muy grande, pero la derecha, que era enorme, bajó y la izquierda subió. Y hoy la izquierda es el 30, el centro es el 26. Es el primer cambio. Y el centro sigue siendo importante porque yo siempre he creído que el país no está polarizado, el país está fracturado. Lo que pasa es que el centro nunca pudo proponerle al país una alternativa viable. Entonces los que propusieron alternativas viables fueron la izquierda y la derecha, y la más viable fue la izquierda. Segundo resultado, yo lo he escrito varias veces en distintos momentos y mucha gente, el declive de los partidos, el desprestigio de los partidos. Cuando a los votantes de Polimétrica se les pregunta si son de algún partido, si tienen afinidad con un partido, Partido Liberal 6%, Centro Democrático 6%, Partido Verde 5%, Partido Conservador 3% y ahí para abajo menos de 3%. Pacto Histórico 20%. Pero no sé si sea una burbuja como lo fue en su momento otro partido, el Centro Democrático, Cambio Radical. Análisis un poco de partidos. Sí, mire, los partidos en Colombia han venido cambiando. Cuando nosotros hicimos las primeras mediciones de Polimétrica, el Partido Liberal era el dominante y tenía el 14-15%. Luego apareció con mucha fuerza el Centro Democrático, que llegó a tener el 20% que hoy tiene el Pacto Histórico. Entonces, y el Partido Liberal empezó a tener un declive. Sobre el Partido Liberal luego creció la ola verde y el Partido Verde se tragó al Partido Liberal. Y entonces estaban el Centro Democrático y el Partido Verde. Pero ahora el Partido Verde ha sido tragado por el Pacto Histórico y el Centro Democrático ha venido declinando. Entonces, esto es una cosa maravillosa de tener esta serie de datos porque nos muestra que los partidos han venido cambiando y, como te digo, antes el partido dominante era el Partido Liberal, fue empezando a reemplazarse por el Centro Democrático y luego la ola verde, y la ola verde hoy está en declive y la cogió el Pacto Histórico. Pero dijéramos, desde el punto de vista, digamos, de un análisis de más largo plazo, partidos tradicionales a la baja, partidos nuevos suben, pero no permanentemente. Desaparecen. Exactamente. No, nadie garantiza la permanencia. Un fogonazo de un par de elecciones y después otro sube. Sí, nosotros alcanzamos a registrar algunas marcaciones importantes de la U, pero eso ya desapareció. De la ola verde fue importante, pero ya desapareció. El Centro Democrático fue importante, pero está bajando. Y yo creo que lo del Pacto Histórico no sé qué va a pasar hacia el futuro, pero puede tener ese mismo fenómeno, no sé. Pero hoy es el importante, pero eso no está asegurado que vaya a seguir haciéndolo. Bien, entremos a temas más políticos. Presidente de la República, primeros 100 días de gobierno, favorable del presidente Petro 62%, desfavorable 31%. ¿Le fue bien al gobierno y al presidente en los primeros 100 días? No, al presidente le está yendo muy bien, no bien, sino muy bien. Nosotros tenemos ya la costumbre de a los 100 días hacer medición de cada mandatario. Juan Manuel Santos creo que a los 100 días tenía el 41%, Iván Duque el 28 o 29% y ahora Gustavo Petro tiene el 62%, es la mejor marcación de lo que nosotros hemos registrado y realmente es muy, muy importante. Gustavo Petro quedó electo, cuando quedó electo su favorabilidad estaba en el 51%. Subió. Y subió, es decir, él ha ganado un porcentaje importante y yo tengo que decirlo, el presidente Petro tiene el 62% después de haber pasado una reforma tributaria.
A esta altura ningún presidente había presentado toda la tributaria, porque normalmente lo que hacían los gobiernos era presentarla más o menos en esta época para aprobarla a finales de diciembre. Este tomó el riesgo, la decisión de presentarla el mismo 7 de agosto y ya la tenemos aprobada. Y aún con una tributaria aprobada, el presidente tiene el 62%. Acabas de mencionar una palabra clave, César, y es la palabra riesgos. En este escenario, digamos, de favorabilidad en alza del presidente y de su gobierno, ¿qué riesgos tiene el presidente hacia adelante? Yo diría que tiene 3 riesgos. Uno, que creo que el presidente está negociando y tiene un talante pragmático en donde negocia cosas, pero parte de su gabinete y de sus funcionarios no quieren negociar, y ahí hay un riesgo porque le van a generar tensiones que él no quiere tener. Segundo riesgo, parte de su entorno cercano, creo yo que no han entendido que el servicio público es para servir y no para aprovecharse del servicio, y ya están. Por el momento yo no puedo decir que haya ningún tema de corrupción, pero lo que sí es claro es que hay cierto tipo de abusos de esos privilegios que a la sociedad colombiana no le gustan. Y el tercer tema que tiene como riesgo el presidente es que hay un tema fuerte con la inflación. Yo creo que el gobierno, la inflación se lo puede llevar por delante. Entonces, si tú me preguntas, los 3 riesgos que yo le veo son esos: la inflación, indelicadezas de su entorno, sí, y alguna inflexibilidad en la capacidad de ser pragmáticos y de negociar de algunos miembros del gabinete. Son los 3 riesgos. Y mirando un poco más al presidente, ¿qué percepción tienes tú y qué se ve en la encuesta del estilo presidencial, del estilo Petro? ¿Cómo lo aterrizamos en el escenario actual de Colombia? Mire, yo creo que el país venía acostumbrado a una manera, a unas formas y a unos ritmos de tramitar las decisiones públicas, que yo las voy a colocar con una analogía que era más o menos como a ritmo de bambuco, que es un baile donde los presidentes baile las cosas, baile tradicional, usted va un poquito adelante, cede, pero eso es más o menos despacito, sin mucho afán. Sí. Este gobernante es un gobernante que me gustan las declaraciones altisonantes, sí, y el ritmo es muy distinto, es un ritmo frenético, y yo lo que digo es que aquí pasamos del bambuco a la carranga. Yo no soy capaz de bailar carranga, me encanta escucharle, el maestro Jorge Velosa, me encanta, lo adoro, pero pues cuando uno mira bailar la carranga, uno no sabe si es que se le va a pegar a la otra persona, uno no sabe si es que o sea, se mueven tan rápido que es muy difícil, y yo creo que este gobierno se mueve muy rápido, es altisonante, pero está bailando. Y yo quiero insistir en esto. El país tiene que reconocer que Gustavo Petro está negociando. En campaña le dijo al país que iba a hacer una reforma tributaria de 50 billones, en el empalme de 35, presentó una de 25, sacó una de 20. Eso es una negociación. Yo no veía venir lo de Fedegan, un acuerdo con el gremio que estaba más en la polarización. Y nombra quizás su adversario, para no hablar de enemigo, su adversario más connotado, el presidente Fedegan, lo nombra como parte de la delegación. Y me parece que está bien. Entonces, yo creo que el país tiene que reconocer que el presidente Gustavo Petro está negociando. No todos los miembros del gabinete están negociando. Y en eso creo que ellos están generándole problemas a él. Pero creo que eso lo van a ir mirando. Entonces, el país tiene que reconocer que el presidente Petro ha hecho cosas buenas, regulares y malas. Hay unas que a mí no me gustan, pero no todo es perfecto, pero creo que está negociando, creo que no es el diablo que habían dicho que iba a ser, y creo que está moviéndose sobre la institucionalidad, y la promesa que él le hizo a los colombianos el día de su triunfo en la campaña, la hizo varias veces, y el día de su posesión, y es que él había llegado a defender la Constitución del 91, me parece que es una promesa que hoy se sigue cumpliendo. César, ¿tú crees que en este camino que tú mencionas de que el presidente arranca muy radical, pero en el camino negocian las conversaciones, hace acuerdos, echa para atrás un poco, lo va a hacer con otros temas? Por ejemplo, este es un programa sobre temas de salud, en la reforma a la salud, en la pensional, en la laboral. ¿Ese podría ser el camino de estas reformas? A mí siempre me gusta hablar de probabilidades, pero yo hoy, por lo que yo he visto del estilo del gobierno, creo, con un alto nivel de probabilidad, que ese es el estilo que el presidente va a hacer. Para las reformas que vienen en febrero próximo. Yo creo que la reforma que van a presentar en salud no es la reforma que nosotros vimos en el empalme. No se parece, por lo que yo ya he visto. Yo creo que la ministra ha entendido que tiene que ceder, que tiene que negociar, que el mundo no... Yo creo esto, el presidente Gustavo Petro tiene un muy buen diagnóstico de la sociedad colombiana, y es una ventaja que él tiene, por ejemplo, sobre Iván Duque, que yo creo que Iván Duque no tenía un diagnóstico sobre la sociedad colombiana porque no había vivido mucho en Colombia. Gustavo Petro, que ha hecho campaña presidencial desde el 2010, tiene un buen diagnóstico de la sociedad colombiana, pero él reconoce que no tiene buenas fórmulas de solución. Entonces, por eso plantea unas ideas y empieza a negociar para encontrar la mejor solución.
Yo creo que la ministra Corcho tiene que entender que ella tiene una manera de ver el mundo que si la mantiene muy radical, le va a generar problemas al presidente en esa negociación. ¿Son más radicales los ministros de Petro o algunos ministros, salud, no sé si minas, que el propio presidente? Yo creo que sí algunos. Creo que hay ministros o sea, Ocampo creo que lo ha hecho bastante bien, creo que Jorge Iván González en planeación ¿Es el mejor calificado en la encuesta? Es el mejor calificado en la encuesta. Cecilia López creo que lo está haciendo maravillosamente. Creo que el ministro Umaña lo hace bastante bien. La ministra Catalina Velasco en vivienda lo hace bastante bien. Creo que Gloria Inés Ramírez, para mi sorpresa, también es una ministra pragmática que está negociando, que está diciendo, mire, este es mi proceso. Pero sí creo que la ministra Irene Vélez y la ministra Corcho no están copiando el ritmo de necesidad de ajustar, de negociar y de entender que el país quiere unos cambios, pero no necesariamente lo que ellos se habían imaginado. Bien, tú mencionaste el tema de salud está generosamente tratado en la encuesta. Tiene unas preguntas muy interesantes. Primera que me llama la atención, ¿usted, es la pregunta, o algún miembro de su hogar han utilizado algún servicio de salud en los últimos 6 meses? 82%. Tenemos una cobertura del 99% en planes de salud a través de alguna EPS en los dos sistemas, el subsidiado o el contributivo, y el 82% dice que en los últimos meses ha pedido una cita, ha hecho una cirugía, ha hecho alguna relación con su EPS. Sí, una aclaración, Ricardo. Nosotros entramos en detalle en 5 políticas públicas. La reforma tributaria, la reforma de salud, la transición energética, la paz total, en 4. Se me escapa una. Y en cada una le hicimos un módulo. Entonces, digamos, estoy aquí en un programa de salud, vamos a hablar de eso, pero para decir, lo que hizo Polimétrica fue coger las 5 principales iniciativas, y entramos en detalle en ellas para entender. A todo el mundo le preguntamos si las había escuchado, si las había entendido y si estaba de acuerdo. En principio, lo que uno nota es que el presidente donde más apoyo tiene es en la paz total. Sí. Ya la pensional baja, la de salud baja, pero la paz total es una cosa muy importante. Y en el módulo específico que nosotros diseñamos para el tema de salud, lo que encontramos es que, para resumirlo, Ricardo, la gente quiere reforma, pero probablemente no la reforma que le han venido diciendo. Te voy a complementar lo que acabas de decir. Percepción es una de las preguntas o de los temas de la encuesta frente a las propuestas del gobierno. ¿La conoce? Tributaria 78%, paz total 68%, reforma pensional 68%, la conoce, salud 67% y transición energética 54%. Transición es la que menos conocen. Sí. Y luego, si la entienden, porque también yo creo que los gobiernos tienen que hacer un esfuerzo de que la gente tiene que entender de qué se trata. Ahora, ¿qué entendió la gente? Yo eso ya no lo sé, en la encuesta no lo puedo mirar, pero la gente entiende más de lo que uno se imagina. Bien, mencionaste que en tema de salud, la propuesta hasta ahora, por lo menos de la ministra de Salud, ha sido vamos a eliminar las EPS, o por lo menos es lo que está sobre el ambiente. Hay una pregunta que dice, ¿estaría usted de acuerdo con eliminar las EPS? Encuesta Polimétrica 2022, 71% dice no estoy de acuerdo, 29% dice sí. ¿Cómo interpretas esto? Mire, esta misma encuesta dice que el presidente tiene una favorabilidad del 62%, pero apenas el 30% de la gente quiere lo que la ministra medio ha insinuado, porque tampoco ha sido clara todavía, mi criterio no ha sido clara, pero ella ha insinuado que las EPS no deberían existir, o por lo menos lo hizo hasta hace unas semanas. Entonces, la encuesta lo que le está diciendo es, oiga, los colombianos sí quieren una reforma, o sea, los colombianos califican bien al presidente Petro, quieren una reforma en salud, pero no quieren que las EPS sean eliminadas. Yo en esto voy a decirlo, yo soy de los colombianos que cree eso, que el país necesita una reforma en salud. O sea, si a ti te hubiera preguntado Polimétrica en tu casa, tú estarías en ese 71%. Y yo estaría en el porcentaje que dice hay que hacer una reforma, pero no eliminando las EPS. Es decir, yo creo que sí hay que hacer una reforma, yo creo que el sistema necesita cambios y creo que el gobierno tiene que hacer un delivery de cambio y hay que apoyarlo en eso, pero no es esa, quiere otra reforma. Y lo que hay que encontrar es el consenso de cuál es la reforma que necesita el país y que el país está dispuesto a aceptar. A través del diálogo. A través del diálogo y conversar. Hay una pregunta más en el tema de salud muy importante que dice, para acceder a los servicios de salud, ¿usted preferiría hacerlo a través de su EPS? 73%. Un hospital público en su municipio, 16%. O la Secretaría de Salud de su municipio,
11%. ¿Qué quiere decir esto? Mire, eso quiere decir que la gente reconoce que hay limitaciones en las EPS, pero a la hora de escoger entre una EPS o una institución en la cual la gente, y esto a la ministra se le olvida, tiene en su historia reciente de ayer, que muchas de ellas son manejadas por políticos, entonces tiene el ruido de los políticos. Lo público existía hace 30 años y no había sistema de salud. No, pero hoy yo te digo, los escándalos en salud, el grueso de los escándalos están básicamente en que los políticos nombran al secretario de salud y nombran a los gerentes de las IPS. Y yo lo que no quiero es irme a través del político para volver a tener una cita. Yo prefiero, y creo que eso lo está diciendo la gente, tener una EPS, que por lo menos sé que no la manejan los políticos, que me asigne las citas y luego lidiar en la atención con la institución. Pero que me digan a mí que es que yo voy a tener que pedirle permiso al concejal de la ciudad para que me atiendan, eso me parece... Aquí, que en eso el diagnóstico de que hay necesidad de cambio está bien, pero ese cambio no es el que queremos. más sobre salud. ¿Estaría dispuesto, otra pregunta de Polimétrica, a cambiar su EPS por la Secretaría de Salud perteneciente a la alcaldía del municipio donde usted vive? No, 67%, sí, 33%. Igual, yo vuelvo y le digo, Ricardo, y a las personas que nos están viendo, ¿está usted dispuesto que quien nombra, todos sabemos que a los secretarios de salud y a los gerentes de las IPS hay una interferencia, pues porque los nombra o el alcalde, el gobernador, el concejal, el diputado, el parlamentario? O sea, yo quiero tener que depender de un concejal de Bogotá para que me asigne una cita en una clínica o una secretaría. Yo prefiero que sea otra, por lo menos ellos no tienen ese problema. Y yo sí creo que es muy importante entender las motivaciones de por qué la gente responde así. Y lo insisto, la gente quiere una reforma de salud, sí, pero no es esa. Hay que buscar una consensuada distinta. Finalmente, César, hay una pregunta interesante que dice, ante el anuncio del gobierno nacional de querer eliminar las EPS en una eventual reforma al sistema, ¿usted ha aumentado el uso o solicitudes de citas, exámenes o procedimientos? Y el 21%, que parece poco, dice que sí, mientras que el 79% dice que no. Sí, mire, cuando yo empiezo a revisar los resultados de la encuesta, empiezo a mirar las preguntas y esa a mí me llamó la atención por lo bajita. Yo pensé, 21% es bajito, pero luego empecé a mirar las relaciones con los números. Sí, son con 49 millones de planes de salud. Sí, claro, entonces es un montón de gente y el 21% eso sobreestresa el sistema. Y yo creo que los anuncios del gobierno tienen un efecto, la encuesta lo está diciendo, en que la gente está buscando que lo atiendan antes de que de pronto venga un cambio que la gente no sabe si va a ser para peor o no. Yo por eso creo que el gobierno tiene que ser responsable en entender que esta encuesta y otras que han publicado dicen el país sí quiere un cambio, quiere una reforma, pero no quiere que esa reforma sea la que hasta ahora nos han contado. Hay que ver cómo la van a modificar, a negociar. Mi intuición, o lo que yo he escuchado más bien, me dice que el 23 de febrero el gobierno piensa convocar sesiones extras y que ahí presentarán la reforma de salud, la reforma laboral, la reforma pensional, la tributaria local y el plan de desarrollo. O sea, ese día va a ser muy importante. Bien, César, hemos finalizado este tema. Para terminar esta entrevista, gracias por tu tiempo. ¿Qué mensaje global o qué mensaje general queda de Polimétrica 2022 y lo que viene hacia adelante para el gobierno? Mire, lo primero es que el gobierno está haciendo un delivery de cambio, que fue su promesa central, y eso tiene a las bases que votaron por ellos y a un porcentaje adicional tranquilo y sin miedo. Segundo, que el gobierno tiene claras las necesidades de cambio, pero no necesariamente las respuestas a esas necesidades, y tiene que construir y dialogar con la gente. Yo creo que, de nuevo, yo diría al presidente Petro le va bien, a su planteamiento de una reforma en salud también, pero a la solución que están planteando, por lo menos lo que hemos escuchado, hasta ahora no les va bien. Bueno, estuvimos con César Caballero, director, gerente y fundador de Cifras y Conceptos. Sirvo el tinto, hago encuestas, mensajero, aquí de todo. Aquí maneja el carro. Manejo el carro, todo. Bien, gracias César por tu tiempo. Ricardo, muchas gracias, un honor estar contigo, la verdad. Gracias a ustedes, hasta próxima oportunidad.